Sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Les digo que si uno se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor suyo delante de los ángeles de Dios. Pero si uno me niega delante de los hombres, también yo lo negaré delante de los ángeles de Dios. Quien hable mal del Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Si lo llevan a las sinagogas ante los magistrados y autoridades, no se preocupen del modo de defenderse, ni lo que van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en ese mismo momento lo que deben decir. Palabra del Señor. Dirigiéndose aún a sus discípulos, Jesús traza ante sus ojos un programa de vida evangélica dotado de caracteres nuevos y atractivos. La vida de sus discípulos estará animada por el mismo Espíritu que ha orientado e iluminado la vida de Jesús. El discípulo de Jesús debe ser de entrada un testigo fiel y animoso, y eso no solo durante el periodo de la vida pública de su Maestro, sino también y sobre todo en una perspectiva escatológica. Desde esta perspectiva resultan iluminadores los tiempos futuros que emplea Jesús. Si uno se declara a mi favor delante de hombres, también el Hijo del Hombre se declarará. Si uno me niega delante de los hombres, también yo lo negaré. Al testigo le competen dos características. Por una parte, la de caminar por el mismo camino que ha recorrido Jesús. Por otra, la de recibir de su Señor el reconocimiento prometido a los mártires. En cuanto al pecado contra el Espíritu Santo, es útil recordar la opinión de algunos padres de la Iglesia, según los cuales se trataría de la apostasía de los cristianos. Sin embargo, es asimismo útil señalar que San Lucas, al distinguir entre el pecado contra el Hijo del Hombre y el pecado contra el Espíritu Santo, pretende distinguir los tiempos de la misión terrena de Jesús y los tiempos de la misión apostólica, después de Pentecostés. No ciertamente para establecer una oposición entre dos momentos de la misma historia de la salvación, sino para indicar que la gravedad del pecado crece a medida que la luz, cada vez más brillante, en particular la luz pentecostal del Espíritu Santo que nos da el Señor, del Espíritu Santo. Además nos habla también Jesús en otros términos, concretamente como de aquel que surgirá a los discípulos cuando sean puestos a prueba en unas circunstancias históricas extremadamente delicadas. Las palabras adecuadas que deben decir en los tribunales para defender la verdad. Nos viene de manera espontáneamente la referencia a San Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que yo les enviaré y que procede del Padre, Él dará testimonio sobre mí. Ustedes mismos serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Meditar en este pasaje sin duda nos va llevando a una realidad mucho más profunda. Hay en el hombre una maravillosa dignidad y una grandeza que le vienen del hecho de ser interlocutor de Dios. Por eso no acabamos nunca de meditar sobre la figura de Abraham, padre de todos nosotros. ¿Qué sentimientos habrían nacido en el corazón de aquel viejo caravanero, acostumbrado a los grandes silencios del desierto, al silbido del viento, al mugir de los rebaños, cuando comprendió que Dios le hablaba? No reconoció la voz, la escuchó, se adhirió a ella, y de la esterilidad de su vejez floreció una descendencia innumerable. En efecto, el que cree no es hecho justo solo para sí mismo. El amor que toma el rostro de la fe fecundo, no solo para quien se confía en Dios, sino también para otros que de una manera misteriosa son alcanzados por nuestro asentimiento. También nosotros, como Abraham, estamos llamados a hacer depender nuestra vida de la escucha de la palabra que cada día nos dirige Dios. En una sociedad que siembra la muerte, su palabra es vida. En tiempo de desesperación y de angustia hay necesidad de quien sepa esperar contra toda esperanza. En unos días atormentados por un implacable utilitarismo y por la búsqueda del beneficio a toda costa, de haber alguien que levante los ojos a las estrellas del cielo para contemplar gratuitamente la belleza de las huellas de quien es capaz de dar vida incluso a los muertos. Solamente de este modo puede ser el creyente en medio de sus hermanos verdadero portador del Evangelio de la Buena Nueva. Nuestro corazón es lo suficientemente amplio para contener el espíritu de amor que nos une de una manera indisoluble al Padre en el Hijo, dador de todo bien.
Te invito a que oremos diciendo: fe es creer que tu mano, oh Dios, lleva el volante de mi vida. Es saber que ningún mal podrá hacerme daño. Es certeza de tu amor. Una fe que no me ayuda a despegar esta muerta. Fe es dar calor a quien tiene hielo en el alma. Es ofrecer un trozo de pan a quien sufre los calambres del hambre. Es inventar una meta para quien no tiene dónde reposar. Una fe sin obras está muerta.